Y Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida en este espacio del Instituto de Estudios Judiciales. Esta tarde a esta charla, a este encuentro que se ha titulado Más allá de la igualdad formal ante la ley, que se ha organizado desde el Instituto a través de su Consejo Departamental en Necochea. A continuación va a tomar la palabra la doctora Mariana Jiménez, jueza del Tribunal en lo Criminal número 1 de Necochea e integrante del Consejo Departamental en Necochea del Instituto de Estudios Judiciales. Doctora. bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Les doy la bienvenida a una nueva conferencia propuesta desde el Consejo Departamental de Necochea. Tenemos el honor de contar con la presencia virtual del distinguidísimo doctor y profesor Roberto Saba. En muy prieta síntesis les cuento que Roberto es abogado graduado de la Universidad de Buenos Aires, máster y doctor en leyes por la Universidad de Yale, profesor de Derechos Humanos y de Derecho Constitucional de las Universidades de Buenos Aires y de Palermo. De su contribución quiero resaltar su libro, Más allá de la igualdad formal ante la ley, ¿qué les debe el Estado a los grupos desaventajados?, que le da título a esta conferencia. ¿Y por qué lo destaco hoy? Porque su contribución en lo que hace al Departamento Judicial de Necochea forma parte de la motivación de numerosísimos veredictos y sentencias del Tribunal Criminal 1 que integro. En especial nos ha ayudado a resolver todos aquellos casos cuyas víctimas son personas vulnerables en razón de su edad, de su género, de su discapacidad. El aporte de su obra es valiosísimo, nos ayuda caso a caso a desmantelar desigualdades estructurales, sobre todo en materia de delitos de género, transformando debilidades en fortalezas. Nos ayuda a achicar la brecha que aún subsiste entre los derechos en papel de estos grupos desaventajados y la realidad. Como no puede ser de otra manera, esta presentación está llena de gratitud, fundamentalmente a Roberto, por brindarnos sus profundos conocimientos en el tema que nos propone, siempre de tanta actualidad. Quiero resaltar la integralidad de su aporte, tanto desde la investigación como desde la docencia, como desde la participación en organismos nacionales e internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. La excelencia, el compromiso, la honestidad y la convicción con los cuales se nota lleva adelante todas sus tareas. Nuevamente, mi gratitud al Instituto de Estudios Judiciales de la Corte Bonaerense y al Consejo Departamental Necochea, respectivamente, por la genuina colaboración de sus integrantes para concretar esta conferencia. Finalmente, gratitud al auditorio que le da sentido a la realización de esta conferencia, el auditorio presente y el auditorio futuro. Bueno, bienvenido Roberto, esto es todo tuyo. Te escuchamos. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Gracias por la invitación, por la presentación. La verdad que me siento muy honrado de que me hayan convocado y en serio aprecio muchísimo que ustedes me hayan dejado un lugar para conversar sobre un tema que entiendo a muchos y a muchas de ustedes les preocupa. Conozco algo del trabajo que vienen haciendo, he leído decisiones en las que han tenido que meterse en temas vinculados con esta charla, así que gracias por la invitación, me siento realmente muy honrado, Mariana, y gracias por la presentación. Bueno, la idea es presentarles un poco algunas ideas sobre la protección de la igualdad ante la ley, que como ustedes saben, está contemplada tanto en la Constitución Nacional como en los tratados internacionales de derechos humanos. En particular, voy a hacer algunas referencias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a las decisiones que ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre esta materia. Un poco para digamos, ordenar esta conversación, por un lado les quiero decir que si hay preguntas o comentarios o alguna cuestión que quieran digamos, mencionar durante la charla, no se inhiban de hacerlo. Tengo entendido que lo pueden hacer por la vía del chat
y ahí me dirán los colegas si hay algo a lo que yo debería referirme, así que no esperen a que termine para hacerlo. Creo que puede ser enriquecedor hacerlo durante la presentación. Mi presentación va a ser más o menos la siguiente, como para que tengan una idea del itinerario que voy a seguir. Primero, me gustaría ofrecerles una reconstrucción de lo que entiendo es lo que tanto la Corte Suprema de nuestro país como la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana han entendido por el alcance de la protección de la igualdad ante la ley y sobre todo desde una perspectiva, y yo diría más que nada en el caso de la Corte Suprema de Argentina, la Corte Interamericana ha estado haciendo algunas otras incursiones en otras perspectivas, pero sobre todo la Corte Suprema de Argentina y en parte algo también de la Corte Interamericana y la Comisión, a una idea de igualdad que yo creo que ha sido muy desarrollada y se encuentra muy consolidada y responde también a intuiciones muy claras y muy recurrentes en torno a lo que significa proteger la igualdad ante la ley, y es esta idea de igualdad que yo voy a denominar igualdad como no discriminación o igualdad como trato no arbitrario. O sea, la forma en la que tanto la Corte Suprema Argentina como la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos han entendido la igualdad de modo bastante recurrente en sus decisiones, es una idea de igualdad que voy a denominar igualdad como trato no arbitrario o igualdad como no discriminación. Me gustaría entonces un poco reconstruir esa noción de igualdad, dar algunas precisiones. Estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen muchas de las cosas que voy a mencionar, pero como para presentar en su mejor luz, en su mejor descripción posible, esta idea de igualdad, para luego testearla, ponerla, confrontarla con algunas situaciones en las cuales esta idea de igualdad no parece ser apropiada para poder resolver algunos casos en los que, si quieren por ahora, intuitivamente podemos percibir que se encuentra afectada la igualdad ante la ley. Entonces, primero vamos a poner en su mejor luz esta idea de igualdad como no discriminación y luego la vamos a someter a una especie de crítica, no porque sea una idea equivocada, me adelanto un poco en ese punto, sino porque creo que es una idea apropiada, pero para un cierto tipo de afectación de la igualdad. Que hay algunas situaciones en las que la igualdad ante la ley se encuentra afectada para las cuales esta noción de igualdad no resulta apropiada para resolver esos casos. Entonces voy a proponer una noción de igualdad diferente, una noción de igualdad que, insisto, no es ni contradictoria, ni alternativa, ni excluyente con la idea de igualdad como no discriminación, pero que es una noción de igualdad que apela a otro tipo de valor, a otro tipo de principios y que puede ser la apropiada para enfocarnos en casos que vamos a ver seguidamente. La idea de igualdad como no discriminación no parece poder enfrentar correctamente. Esta segunda idea de igualdad que voy a presentarles es lo que algunos autores, yo incluido, denominan la igualdad entendida como no subordinación de grupos. Voy entonces a caracterizar un poco esa segunda idea de igualdad para terminar con algunas implicancias o aplicaciones que estas dos ideas de igualdad podrían tener en diferentes ámbitos, por ejemplo, en el diseño legislativo, por ejemplo, en la regulación de algunas
digamos, de relaciones entre particulares, el impacto que podría tener en las decisiones judiciales sobre igualdad, como para que veamos que esta discusión, además de ser una discusión, por supuesto, muy rica en términos teóricos y filosóficos, pero tiene implicancias muy concretas para nuestra vida política y social. Entonces, esto es un poco el recorrido que voy a hacer, como para que tengan un cierto orden en lo que viene de esta presentación. Entonces, empecemos por esta primera noción de igualdad, que como dije, podríamos denominar igualdad como no discriminación o igualdad como trato no arbitrario, que como les digo, tiene que ver con una idea de igualdad muy consolidada, muy bien construida. Vamos a ver que tanto la jurisprudencia como la legislación en torno a igualdad han alcanzado en torno a esta idea de igualdad un grado de sofisticación y de detalle muy particular. Y esto es lo que voy a presentar primero. Hay una mano levantada de Jorge, no sé si es porque tiene alguna pregunta que hacer o algún comentario. ¿No? Bueno, quizás sea un error. Bueno, entonces, como les decía, ustedes todos conocen la cláusula, si quieren, central, medular de nuestra Constitución sobre igualdad, que es el artículo 16, no es la única, por supuesto, pero es el artículo que proviene del texto original de la Constitución Nacional de 1853 y que permanece como parte de nuestra norma fundamental, y que, como digo, si bien hay otras cláusulas que refieren a igualdad, este artículo 16 es el que expresa un poco el principio, ¿no? El principio de igualdad más en términos más generales, con algunas menciones y ejemplos que podemos volver sobre ellos a lo largo de la charla. Pero déjenme que lo lea por si no están familiarizados o familiarizadas con él. El artículo 16 dice: la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Un artículo muy rico en cuanto al principio general que establece y también en cuanto a los ejemplos que da para ilustrar el principio. Y vamos a volver sobre él varias veces, pero déjenme enfocarnos en algunas palabras que están en el corazón, en el centro del texto, que son las que dicen: todos sus habitantes son iguales ante la ley. Este parece ser un principio central, ¿no?, de nuestra norma fundamental y de este artículo 16, y que se refiere justamente a este principio de igualdad. Todos los habitantes son iguales ante la ley. Pero bueno, como todos sabemos, el texto constitucional necesita ser interpretado, igual que lo que sucede con la Convención Americana, por ejemplo, cuando establece un principio similar en el artículo 24, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que me quiero detener en el modo en que la Corte Suprema de Argentina ha construido, digamos, el significado de este texto, de esas palabras, y que además es una interpretación consistente con la interpretación que han hecho otros tribunales constitucionales de democracias constitucionales en las Américas o en Europa. También, digamos, una construcción similar vamos a encontrar en la Corte Europea de Derechos Humanos, en la Corte Interamericana, en la Comisión Interamericana, pero como digo, en otros tribunales constitucionales, digamos, yo diría en todos, pero vamos a tener jurisprudencia en la misma línea en las Cortes Constitucionales de Chile, en la Corte Suprema de Brasil, en la Corte Suprema
de México, en la Corte Constitucional de Ecuador. Digamos, una idea de igualdad que es la que va a informar, a nutrir la interpretación de estas cláusulas de igualdad, como por ejemplo la de nuestro artículo 16. Y esa interpretación sobre igualdad va a hacer foco en la idea de trato no arbitrario. O sea que la igualdad ante la ley es básicamente una igualdad que se corresponde con la no arbitrariedad en el trato. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en primer lugar, empecemos por lo que no quiere decir, que quizá nos permita ir aclarando el panorama. Ninguna cláusula de igualdad, como por ejemplo la del artículo 16 o el artículo 24 de la Convención, impone sobre el Estado. Vamos a hablar del Estado, aunque si tenemos tiempo también vamos a hablar de las relaciones entre particulares, entre personas particulares. Pero primero hagamos foco en el Estado. Digamos, ninguna de estas cláusulas sobre igualdad le imponen al Estado una obligación de trato idéntico a las personas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que esta idea de proteger la igualdad ante la ley no obliga a que el Estado deba tratar a todas las personas de la misma manera. Esto puede ser obvio, pero es bueno resaltarlos, ¿no? Entonces, igualdad ante la ley no significa trato idéntico, una obligación de trato idéntico, sino que la igualdad ante la ley es consistente, compatible con la posibilidad de que el Estado haga diferencias en el trato. O sea, los tratos diferentes no son contradictorios con la igualdad ante la ley. Solo que esos tratos diferentes, para no ser contradictorios con la igualdad ante la ley, o sea, para no ser inconstitucionales, por ejemplo, para no ser inconvencionales, esos tratos deben tener ciertas características. La primera, y yo diría fundamental, característica que deben tener esos tratos diferentes para ser consistentes con el principio de igualdad ante la ley, es que esos tratos diferentes deben estar basados en criterios, requisitos que sean razonables. O sea, la idea de que el Estado puede llevar a cabo tratos diferentes siempre y cuando esos tratos diferentes estén basados en criterios o requisitos razonables. Pensemos en un ejemplo sencillo, ¿sí? Si quieren vamos a después ir refiriendo a ejemplos más complejos, pero pensemos en un ejemplo sencillo. El Estado tiene entre sus fines el de desarrollar políticas, regulaciones que reduzcan, por ejemplo, los accidentes de tránsito. Esto es lo que podría ser, podemos llamar una política, ¿no?, de vialidad, donde la cual tiene un fin, ¿no es cierto?, que es reducir accidentes, por ejemplo. Esa política pública de seguridad vial, para poder llevarse a cabo, establece una enorme cantidad de decisiones y de regulaciones. Por ejemplo, aquella que indica que las personas que manejen un vehículo deberán tener una licencia, y esa licencia deberá ser otorgada de acuerdo con el cumplimiento de ciertos requisitos. Entonces, el Estado está diciéndonos a través de esta regulación y de esta política que las personas
no van a ser tratadas todas de la misma manera, en el sentido de que no todas las personas, por ejemplo, van a recibir una licencia de conducir. El Estado va a hacer distinciones en el trato, va a hacer diferencias en el trato, por ejemplo, cuando, en base a estas regulaciones, indica que algunas personas recibirán la licencia y otras personas no la van a recibir. Para hacer esa distinción en el trato, el Estado recurre a una serie de requisitos, una serie de categorías que permiten justificar ese trato diferente. Ese trato diferente, para ser compatible con la igualdad, debe estar basado en criterios razonables. ¿Y qué es un criterio razonable? Acá empezamos a referir a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Argentina, por ejemplo, como dije antes, no la única, no el único tribunal que hace esto, pero lo que hace la Corte Suprema Argentina es establecer ciertos estándares para poder determinar cuándo el requisito o el criterio que justifica el trato diferente es razonable. Y nos dirá, por ejemplo, que la razonabilidad de ese requisito se dará cuando exista una relación de medio a fin entre el requisito que establece el trato diferente y el fin que busca el Estado a través de esa distinción y de esa regulación. Entonces, por ejemplo, si el Estado está buscando la finalidad, el fin, el objeto de reducir accidentes a través de una política de seguridad vial, los requisitos que imponga para otorgar licencias de conducir a algunas personas y para negársela a otras, deben ser requisitos, condiciones, categorías que deben guardar relación con ese fin de reducir la tasa de accidentes, por ejemplo. ¿Qué tipo de requisitos el Estado suele poner para hacer o justificar esa distinción en el trato? Y, por ejemplo, el requisito de, como bien lo indica el 16, de la idoneidad, ¿no? Entonces, una persona que maneje un vehículo debe ser capaz de conducir ese vehículo en forma segura, ¿sí? Bueno, esto el Estado lo va a determinar, por ejemplo, a través de un examen en el cual el Estado, a través de sus funcionarios, pueda determinar si la persona es capaz, si es idónea para manejar un vehículo en forma segura. Ese requisito, en este caso el requisito de la idoneidad, parece bastante obvio, guarda relación con el fin buscado. Las personas que son capaces de conducir un vehículo de una forma segura van a conducir el vehículo de forma tal que no van a provocar accidentes, o por lo menos que las probabilidades son más bajas que si la persona no fuera una persona idónea. Entonces, a eso es a lo que nos referimos con esta relación de medio a fin. El Estado también, por ejemplo, puede establecer requisitos vinculados con ciertas condiciones físicas, ciertas condiciones de salud. Casualmente hoy a la mañana fui a renovar mi registro, así que les puedo hablar con mucha precisión de lo que el Estado pide cuando pasé por un examen psicológico, pasé por un examen de visión, un examen de audición, un examen médico, todo eso hice esta mañana. Así que lo tomo como una especie de ejercicio para mi clase, mi conferencia de ahora. Les puedo decir todo lo que el Estado me pidió para poder otorgarme la renovación de mi licencia de conducir. Todas estas condiciones podrían considerarse razonables, porque guardan relación con el fin buscado de reducir accidentes. Esto no parecería suceder, por ejemplo, si cuando hoy fui a renovar mi registro de conducir, el funcionario de la ciudad de Buenos Aires me preguntara sexo, yo le digo masculino, varón, y entonces el señor funcionario me dice, ok, a usted se lo doy. Fui con mi esposa, que también tenía que renovar la licencia, y mi mujer se la niegan porque es mujer. Bueno, si el Estado estableciera el sexo de las personas como requisito para acceder a la licencia de conducir,
no estaría imponiendo un requisito que guarda relación con el fin buscado por la regulación, porque no hay ninguna relación entre el sexo de una persona y la finalidad buscada por el Estado de reducir accidentes. O sea, la idea aquí es, de vuelta, volvamos sobre la noción de razonabilidad y de no arbitrariedad. Lo que va a entender esta interpretación de la igualdad ante la ley es que la igualdad ante la ley va a ser violada, va a ser afectada, cuando lo que realiza el Estado es una distinción arbitraria. ¿Y cuándo es arbitraria? Cuando no es razonable. ¿Y cuándo no es razonable? Cuando el criterio que utiliza para justificar la distinción no guarda relación con el fin buscado por la regulación. Algunas cosas más para terminar de, o continuar con esta caracterización de lo que entendemos por igualdad como no discriminación. Otro test importante que vamos a tener que hacer, y esto también aparece en la jurisprudencia de los tribunales en el derecho comparado que interpretan estas cláusulas de igualdad, es digamos, la evaluación de la legitimidad del fin buscado por el Estado. ¿Esto por qué digo que es importante? Porque puede haber criterios que sean razonables en el sentido de que guarden relación con un fin, pero que el fin sea un fin inaceptable, por ejemplo, porque viola otros derechos o principios constitucionales. Si en el caso hipotético, esto sucede o sucedía hasta hace poco en algún país de Medio Oriente, el Estado persiguiera el fin de evitar que las mujeres circulen por la calle, y en función de ese fin estableciera el sexo como criterio o como requisito para acceder a licencias de conducir, bueno, podría uno decir que hay relación entre el criterio y el fin, pero el fin es inaceptable. Inaceptable para una constitución liberal como la nuestra, que en el artículo 19 establece que las acciones privadas de las personas, que de ningún modo ofendan a terceros o afecten el orden y la moral pública, quedan reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. O sea, si entendemos que el artículo 19 protege la autonomía personal, como ha dicho la Corte en recurrente jurisprudencia, no podría el Estado justificar tratos diferentes en el objetivo o para el objetivo de imponerle, por ejemplo, en este caso a las mujeres, un plan de vida que no desean adoptar. ¿Sí? Algo parecido, el ejemplo siempre es un poco complejo de presentarlo rápido, pero si quieren después lo profundizamos, pero cuando, por ejemplo, nuestra ley imponía que para poder contraer matrimonio la pareja debían estar compuesta por dos personas de sexo diferente, algunos sostenían que la finalidad de esa regulación tenía que ver con que uno de los objetivos del matrimonio era la procreación y que esa procreación no era posible si no era a través de un matrimonio entre personas de sexo diferente. Bueno, podría haber una relación entre ese requisito, la diferencia de los sexos, y la finalidad buscada podría, aunque hoy sabemos que no, pero digamos, lo que es inaceptable, por lo que hemos discutido en el Congreso cuando se sancionó la ley de matrimonio igualitario, lo que es inaceptable es que el Estado imponga planes de vida que no son los que las personas quieren desarrollar y por lo tanto no hay, si bien puede haber relación entre los criterios, los requisitos y el fin que busca el Estado, el fin es un fin que no puede calificarse de legítimo o de constitucional o de válido, ¿sí? Entonces, para redondear este punto, la evaluación o el escrutinio respecto del fin buscado va a ser también muy importante, porque si el fin que busca el Estado es un fin ilegítimo, no importa que los criterios que haya adoptado para justificar la distinción sean consistentes o funcionales a ese fin, porque el fin ilegítimo hace caer también la validez de esos requisitos o de ese trato desigual.
Otro punto importante, quizá menos explorado en la doctrina nacional, es lo que yo llamo la distinción entre indicadores y cualidades. Este es un punto que sí está más desarrollado por otros tribunales, por ejemplo, por la Corte Suprema de los Estados Unidos y también por alguna legislación de ese país, que es la cuestión de que prácticamente siempre que estemos hablando de criterios o de requisitos que deben ser razonables, estamos hablando de lo que yo llamo indicadores de cualidades. O sea, cuando el Estado dice, yo voy a darle la licencia de conducir a las personas que aprueben un examen de manejo, lo que está haciendo el Estado es utilizar un indicador, que es la aprobación de ese examen, para poder determinar si la persona que me está solicitando la licencia tiene la cualidad de conducir un vehículo en forma segura. Y esto es interesante porque a veces confundimos la cualidad con el indicador, ¿no? Porque la cualidad que busca el Estado es la de la idoneidad para manejar un vehículo en forma segura. Lo que pasa es que para poder identificar esa cualidad recurre a un indicador, que es la aprobación del examen. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque la utilización de indicadores para poder identificar cualidades en el contexto de una política pública que está diseñada para ser aplicada a cientos de miles de personas o a decenas de miles de personas, como puede ser la política de vialidad que establece quién recibe licencias de conducir y quiénes no, van a ser siempre, la determinación de esos indicadores va a ser siempre imperfecta. ¿Esto qué quiere decir? Que el indicador que el Estado utiliza para identificar la cualidad que busca es muy raro que sea perfecto, en el sentido de que siempre nos ayude a identificar exactamente a las personas que tienen esas cualidades. Lo voy a decir en términos muy sencillos con el ejemplo. El examen de manejo que el Estado usa como indicador para la cualidad de la idoneidad, no siempre me permite identificar a las personas idóneas para conducir un vehículo. ¿No es cierto? O sea, hay personas que pueden aprobar ese examen de manejo, o sea, me ofrecen un indicador positivo que debo darle ese trato, darle la licencia, pero quizás no sepan manejar. Aprobaron el examen porque tuvieron suerte, porque justo lo que tenían que hacer es lo único que sabían hacer, pero si lo hicieran en la calle no lo sabrían hacer. También puede ser que el indicador sea imperfecto en otro sentido, que a personas que sí tienen la cualidad no les da el trato que deben recibir. O sea, una persona que sabe conducir un vehículo perfectamente bien, pero que no aprueba el examen porque ese día está nerviosa, porque, no sé, la estresan los exámenes, no le gusta que mientras está manejando la observen y la evalúen, pero sabe conducir perfectamente bien un vehículo. Esa persona tiene las cualidades que el Estado, digamos, busca para darle la licencia, pero el indicador ha fallado, ¿sí? Esto es muy interesante porque eso que yo llamo indicadores es lo que llamamos justamente requisitos o categorías. Pueden ser sobreinclusivos o subinclusivos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que imaginemos, por ejemplo, que en nuestra comunidad, en Necochea, hay 100 personas que saben conducir un vehículo en forma segura. El Estado no sabe cuáles son, pero quiere darle a esas 100 personas la licencia de conducir. Para determinar quiénes reciben la licencia de conducir, o sea, quiénes son esas 100 personas, establece, por ejemplo, un examen de manejo. Ahora bien, si el examen de manejo fuera increíblemente complejo, ¿sí? Si fuera un examen de manejo que obliga a la persona a conducir un auto Fórmula 1 a 300 kilómetros por hora y hacerlo sin provocar ningún accidente,
si le exige estacionar un camión Scania con acoplado a 45 grados, digamos, si el examen fuera de este tenor, la persona que podría tener las cualidades que tiene que tener para poder manejar un vehículo en forma segura por Necochea, no apruebe el examen, ¿sí? Este examen, como indicador de esa cualidad, va a ser un indicador subinclusivo, o sea, va a identificar menos personas que las 100 que queríamos identificar, porque son muy pocas dentro de esas 100 personas las que son capaces de atravesar exitosamente un examen de estas características. Pero cuando una categoría es subinclusiva como esta, como la que acabo de decir, la categoría de aprobar ese examen de manejo, se da cierto nivel de arbitrariedad, ¿no es cierto? Hay personas que deberían recibir un trato, que es recibir la licencia, y no la van a recibir porque el Estado recurrió a un indicador que no era totalmente apropiado. Espero que se entienda esta idea. Si tuviéramos una clase presencial, preguntaría, ¿se entiende? Y tendría respuestas, pero como acá no lo puedo hacer, espero que se entienda esa idea. Ahora, el indicador también puede ser sobreinclusivo. ¿Qué quiere decir esto? Un indicador que me permite identificar a las 100 personas que conducen un vehículo en forma segura, pero también le dan la licencia a personas que no forman parte de ese conjunto. Por ejemplo, imagínense un examen de manejo increíblemente sencillo, ¿sí? Que consista básicamente en que la persona encienda el motor y lo apague. Y ya está, terminó el examen de manejo. Ese examen tan sencillo, para ver la idoneidad del conductor o de la conductora, podría conducir, o conduciría seguramente, a darle la licencia de conducir a muchas más personas que a las 100 personas que queríamos darle la licencia de conducir. Y por eso decimos que es una categoría sobreinclusiva. O sea, abarca, va a tratar de la misma manera a más personas que las que deberían ser tratadas de esa manera. Esto que parece en este ejemplo quizá medio absurdo, porque yo siempre recurro a ejemplos de estas características para poder mostrar la idea, pero piensen, por ejemplo, en muchas situaciones, muchos tratos que el Estado brinda, que requieren como requisito, por ejemplo, la nacionalidad, ¿sí? Hace poco me tocó ser perito justamente en un caso en la Corte Interamericana, donde una persona, que esto era un caso contra Guatemala, una persona de nacionalidad estadounidense, que vivía en Guatemala, que se había recibido de abogada en Guatemala, que había adquirido el título de notario en Guatemala, no podía ejercer como notario porque no era guatemalteco. Entonces, el requisito de nacionalidad, ¿sí?, como requisito para poder desempeñarse en la profesión de notario, ¿sí? Bueno, hay muchos casos de nacionalidad. En la Argentina tenemos mucha jurisprudencia sobre nacionalidad e igualdad ante la ley. El requisito de nacionalidad se utiliza, por ejemplo, en el caso Repeto, para poder ejercer la docencia, en el caso Hoft, para poder ejercer como juez, y en muchos otros casos la nacionalidad aparece como un requisito que impone el Estado para justificar un trato diferente. La pregunta que nos podríamos hacer desde el punto de vista de los indicadores y las cualidades es: ¿cuál es la cualidad que el Estado busca cuando impone el indicador o el requisito de la nacionalidad? ¿Sí? ¿Qué es lo que el Estado presume respecto de la nacionalidad, ¿no? Si el Estado, por ejemplo, dijera, creo que así que lo dice, siempre me olvido de chequearlo con normas concretas, pero si dijera, para poder desempeñarse como miembro de las Fuerzas Armadas hay que ser nacional. La pregunta es si el Estado está utilizando la nacionalidad como indicador de qué cualidad, ¿sí? Claro, muy probablemente me digan, bueno, la cualidad que busca tiene que ver con la lealtad al país para el cual va a trabajar dentro de las Fuerzas Armadas.
porque si vamos a darle a esta persona nada menos que armas y poder de conducción sobre tropas, necesitamos a alguien que sea leal al país, ¿no? Y a la nación, y por eso le vamos a pedir un documento, vamos a ver si es nacional. Bueno, alguien podría decir, no sé si la nacionalidad es un buen indicador de aquella cualidad que el Estado está buscando. Podríamos imaginar casos de personas no nacionales absolutamente leales a la nación y personas nacionales que no lo sean, ¿no es cierto? Entonces, otra vez, la evaluación del indicador como un indicador que se ajuste a la identificación de la cualidad que buscamos es importante, pero también es importante decir, como dije recién, que cuando diseñamos políticas públicas que van a afectar a muchas personas, es muy difícil, si no diría imposible, que el indicador sea perfecto, ¿sí? El tema es qué grado de imperfección estamos dispuestos a aceptar de ese indicador. Si el indicador es impresionantemente imperfecto, o sea, no me permite identificar lo que estoy buscando, entonces podríamos estar ante un trato arbitrario. Esto es interesante porque si ustedes van, por ejemplo, al artículo 1.1 de la Convención Americana o a nuestra ley antidiscriminatoria, donde se hacen listados de categorías prohibidas, ¿sí? Por ejemplo, cuando dicen, bueno, todos los derechos de esta convención, los estados se comprometen a garantizarlos sin distinción de raza, sexo, nacionalidad. ¿Qué quiere decir? Que hay algunos indicadores, algunas categorías, algunos criterios que la convención dice no se pueden usar. ¿Por qué? Porque el solo hecho de usarlos ya es un acto arbitrario. Porque recurrir al sexo para hacer distinciones en el trato no parece guardar ninguna relación con ningún fin que el Estado busque, ¿sí? Esto es lo que algunos autores, y quizá alguna jurisprudencia también, va a denominar categorías sospechosas. O sea, categorías que a priori uno podría sostener que no son razonables y por lo tanto impugnarlas en su constitucionalidad. Esto conduce, por ejemplo, a que en el caso Repetto, que decide la Corte Suprema Argentina, que es un caso en el cual se está discutiendo una norma, creo que de la provincia de Buenos Aires, que establecía que para poder ser maestra o maestro había que ser nacional. Otra vez aparece la nacionalidad, ¿no es cierto? Y Petracchi, en su voto, en el caso Repetto, va a decir que la nacionalidad es una categoría sospechosa. No dice, no usa estas palabras, eso lo digo yo, pero es una categoría que podríamos presumir, esto sí lo dice Petracchi, que podríamos presumir inconstitucional. ¿En qué se basa Petracchi para sostener que esta categoría se podría presumir inconstitucional? En que hay otro artículo de la Constitución, el 20, que dice que los derechos civiles son los mismos para los nacionales y los extranjeros. Entonces, si la propia Constitución nos dice que la nacionalidad no puede ser un requisito, no puede ser una categoría a utilizar para hacer distinciones entre nacionales y extranjeros, dice, ahí tendremos una presunción de inconstitucionalidad. Esto es lo que la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es de donde lo toma Petracchi, llama escrutinio estricto. El escrutinio estricto es el escrutinio que los jueces realizan cuando rige, digamos, cuando se recurre a este escrutinio, como digo, un escrutinio que está consolidado en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, no tanto en la de nuestro país, pero sí lo vemos en el voto de Petracchi en el caso Repetto. Ese escrutinio estricto que los jueces deberán realizar frente a algunas distinciones y algunas categorías, indica que si esa categoría, por ejemplo, está prevista en la Constitución, dirá Petracchi, como en el artículo 20 la nacionalidad, vamos a presumir su inconstitucionalidad. ¿Esto qué implica cuando se procede a aplicar este escrutinio estricto? Implica que, como ustedes saben, generalmente el que alega la afectación de un derecho, por ejemplo, el derecho a ser tratado como un igual, debe demostrar la afectación. Pero cuando tenemos una presunción
de inconstitucionalidad, por ejemplo, como la que Petracchi señala respecto de la nacionalidad en el caso Repetto, la presunción hace que aquel que alega la afectación no tenga que demostrarla. El que va a tener que demostrar que hay una justificación para aplicar esa categoría es el propio Estado, ¿sí? Y además, dice Petracchi, también inspirado en la jurisprudencia de la Corte de Estados Unidos, que no solo debe demostrar la razonabilidad del criterio que aplicó, que se presume inconstitucional, sino que debe ser más exigente el estándar que le apliquemos al Estado. El Estado tiene que demostrar que tenía un interés estatal urgente, dice Petracchi, para aplicar esa categoría. Eso quiere decir que es algo más que la razonabilidad. No podía lograr el objetivo que buscaba si no era recurriendo a ese criterio. Muy difícil de probar, muy difícil, muy exigente. Pero esto es lo que, digamos, se desprende de una idea de igualdad como trato no arbitrario, de una idea de igualdad como contraria a la arbitrariedad, y en algunos casos, como en los casos de estas categorías, que quizá, como hacen algunos autores, asimilables a estos listados que aparecen en el artículo 1.1 de la Convención o en las leyes antidiscriminatorias, podría uno entender que si el legislador estableció esos listados o si la Convención estableció ese listado, esto debería interpretarse como una presunción, una puerta que se abre a la presunción contraria a esa categoría. Esto no quiere decir que la categoría sea totalmente prohibida, por eso es solo sospechosa, no es prohibida. Digamos, lo que hace es que, como dije antes, invierte la carga de la argumentación respecto de por qué la elegí, y además exige un estándar más exigente que el de la mera razonabilidad. Entonces, yo dejaría acá, podemos hablar mucho más sobre esta idea de igualdad como no discriminación, pero como ven, y por eso quise ser tan, si quieren, detallista en todos estos aspectos, es que hay muchísimo trabajo dogmático, hay mucho argumento, mucho detalle en el modo en que articulamos esta noción de igualdad como no discriminación en la legislación, por ejemplo, las leyes antidiscriminatorias, en la interpretación jurisdiccional, como hacen los tribunales, como nuestra Corte, como dije. Algo muy parecido a esto hace, que sea, estos argumentos los desarrolla la Corte Interamericana, por ejemplo. Vean ustedes, no tengo tiempo aquí de explayarme, pero vean ustedes la opinión consultiva 4, vean la opinión consultiva 18, donde la Corte Interamericana desarrolla también una noción de igualdad como no discriminación, como trato no arbitrario. Bueno, ¿quién podría estar en contra de esta noción? Nadie. O sea, yo creo que estamos todos de acuerdo en que la igualdad ante la ley es, en parte, una especie de antídoto a la arbitrariedad, ¿sí? Es como la contracara de la arbitrariedad. Los tratos arbitrarios son violaciones de la igualdad ante la ley. Sin embargo, lo que no estamos todos de acuerdo, quizá, es que puede haber situaciones en las que entendamos que la igualdad está siendo afectada, incluso cuando no existan tratos arbitrarios. Dicho de otra manera, es posible que llevemos a cabo tratos que no sean arbitrarios en el sentido de que sean razonables, y sin embargo, a pesar de llevar adelante estos tratos no arbitrarios, estemos violando, afectando la igualdad ante la ley. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puedo afectar o contradecir la igualdad ante la ley si no soy arbitrario? Bueno, veamos un ejemplo. Un ejemplo que a mí me ha resultado muy efectivo desde el punto de vista pedagógico, que es el ejemplo de la contratación de músicos en una orquesta. Pero ustedes pueden pensar en contrataciones de empleados, contrataciones de jueces, contrataciones de lo que quieran, ¿sí? Pero el caso me pareció siempre muy claro para ilustrar el problema que quiero mostrar, y estoy entrando en el segundo punto que dije que iba a hacer, que es la crítica a la idea de igualdad como trato no arbitrario, no una crítica que intenta anular la noción de igualdad como
como dato no arbitrario, pero sí mostrar que es incompleta o que es imperfecta, ¿sí? El caso de la orquesta que les voy a contar muy brevemente porque no tenemos mucho más tiempo, pero es un caso real que consiste en que en un pueblo de un estado, creo que era de Illinois, en los Estados Unidos, hay una orquesta municipal. Y esa orquesta municipal, como puede ser la orquesta municipal, no sé si en Necochea tienen una orquesta municipal, pero muchas ciudades tienen orquestas municipales. Y esa orquesta municipal, que es una institución importante en la comunidad de esa ciudad o de ese pueblo, ha estado constituida históricamente por muchísimos años por varones blancos, en este caso que les estoy poniendo como ejemplo. Y supongamos que llegó el momento de renovar el plantel de orquesta, hay que contratar nuevos músicos, y el responsable en el gobierno de hacer este trabajo, consciente de su obligación de respetar la igualdad ante la ley, decide que esa contratación tiene que ser una contratación no arbitraria y supone, y este punto es interesante, supone que si hasta el momento todas las orquestas que tuvo el pueblo habían estado compuestas por varones blancos, había habido algún tipo de arbitrariedad en la contratación. O sea, había habido algún tipo de selección de músicos en base a su sexo o en base al color de su piel, ¿sí? Entonces, este funcionario que quiere hacer bien su trabajo, que quiere respetar la igualdad ante la ley, que conoce la jurisprudencia sobre igualdad como trato no arbitrario, dice, vamos a contratar músicos, pero vamos a hacer todo lo posible para no ser arbitrarios, por lo tanto, para respetar y honrar el principio de igualdad como no discriminación. Y cuando se dispone a hacer eso, diseña un sistema de selección de músicos para la orquesta que entiende es un sistema que, digamos, corporiza la noción de trato no arbitrario, que consiste en lo siguiente. Vamos a convocar un jurado. El jurado está compuesto por grandes músicos de nuestra ciudad. Y es cierto que son todos varones. O es cierto que algunos de ellos son racistas. Es cierto que algunos de ellos son misóginos. Pero son grandes músicos. Si queremos contratar a los mejores músicos, vamos a pedirle a estos señores o señoras que se hagan cargo de la selección. Pero como queremos evitar que sean arbitrarios, a pesar de que sabemos que son todo lo que dije que eran, vamos a poner entre ellos y los candidatos o candidatas una mampara opaca que les impida tener cualquier tipo de información respecto de los candidatos y candidatas a la orquesta que no sea la única cualidad que yo quiero identificar para la contratación, que es su idoneidad para ejecutar un instrumento musical. ¿Sí? Entonces, la mampara opaca es algo así como la corporización de la no arbitrariedad. Digamos, vamos a lograr la no arbitrariedad del jurado, que podría haberse tentado a ser arbitrario por sus características, ¿no? Racistas, misóginas, sexistas, etc. Pero como no saben quién está del otro lado, no saben si los que están tocando el cello o la trompeta son varones, son mujeres, son blancos o indígenas o afros, no saben nada, salvo el sonido que sale del instrumento. ¿Sí? En el caso real tengo entendido que hasta incluso se colocaron alfombras bien mullidas para que cuando los candidatos y candidatas ingresaran a la prueba no se escucharan el sonido de sus zapatos, porque alguien podría llegar a deducir, ¿no?, a través de los zapatos qué tipo de persona o de sexo o de lo que sea, ¿no? O sea, la idea de aislar completamente el único elemento, la única cualidad que es relevante para la contratación de músicos, que es el sonido del instrumento. ¿Sí?
piensen si quieren, para que esto no suene tan irreal, digamos, quizá el ejemplo no es tan cercano a nosotros, pero piensen en cualquier otro tipo de contratación donde nos piden un currículum anónimo, donde nos piden que no pongamos la foto en el currículum, donde nos dicen que no pongamos la fecha de nacimiento. O sea, un poco esta es la idea, ¿no? O sea, poder saber del candidato o candidata lo único que necesitamos saber para poder tomar una decisión no arbitraria. Entonces se procede a esa selección de músicos. El jurado lo único que conoce de los candidatos y candidatas es el sonido del instrumento que están ejecutando. Realizan la selección, los candidatos o candidatas número 1, 5, 7, 22 y 43 han ingresado a la orquesta, y cuando corren la mampara opaca y quieren ver quiénes son estos candidatos o candidatas, la sorpresa fue, y el caso es real, que eran todos varones blancos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la moraleja de este ejemplo, de este caso hipotético o casi real, digamos, que yo les planteo? Que a pesar de instrumentar mecanismos que intentan asegurar un trato no arbitrario, la contratación, por ejemplo, de músicos en este caso, ha favorecido a las personas de un sexo determinado o de un color de piel determinado. Entonces aquí es legítimo preguntarnos ¿por qué pasó lo que pasó? Yo me haría dos preguntas. ¿Por qué pasó lo que pasó? Y si la selección que terminó el Estado realizando es una selección que respeta la igualdad ante la ley. ¿Sí? Estas son las dos preguntas. ¿Por qué pasó lo que pasó? Y bueno, muchas explicaciones tienen que ver, piensen lo mismo en los otros casos que les di, ¿no? O sea, ¿por qué hay más jueces varones que mujeres? ¿Por qué hay más miembros en la Argentina? Según las estadísticas de la Corte Suprema de la Oficina de la Mujer, hace mucho que no las reviso, pero en una época creo que alrededor del 70% de los miembros de los superiores tribunales de provincia eran varones, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué en el Congreso, hasta antes de la ley, establecía un cupo del 30% para poder, para la composición de las listas a diputados y diputadas del Congreso de la Nación? ¿Por qué antes de esa ley no había mujeres en el Congreso? ¿Sí? ¿Por qué si no hay ninguna norma que impida a las personas con discapacidad formar parte del empleo público, ¿por qué no hay casi personas con discapacidad en el empleo público? ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Sí? Primera pregunta. Y bueno, quizá, volvamos a la orquesta, quizá la difusión del proceso de selección no fue lo suficientemente efectiva para llegar a otros públicos que no sean los varones blancos. Quizá hay ciertas prácticas en el desarrollo del trabajo de la orquesta, como los ensayos, por ejemplo, que se realizan a horas que pueden ser inconvenientes para mujeres que están criando a sus niños en los primeros meses luego del nacimiento. Quizá hay la percepción o el estereotipo de que para ser músico hay que ser varón, ¿sí? ¿Por qué salimos a la calle, no sé, por lo menos en Buenos Aires, y yo por lo menos no veo casi choferes de colectivo mujer? No hay ninguna norma que lo impida, no hay ningún sistema que formalmente excluya a las mujeres de esa profesión, de esa actividad. Sin embargo, no las hay. ¿Por qué cuando yo llamo a un plomero a mi casa nunca viene una mujer? ¿No? O sea, ¿qué es lo que pasa? Bueno, este es un tema muy complejo, muchas veces es muy difícil determinar qué es lo que pasa, pero lo interesante es que quizá desde el punto de vista de la igualdad ante la ley no sea tan importante determinar por qué pasa. Lo importante es qué pasa. Y si eso pasa, la segunda pregunta que nos hacíamos, ¿esto implica
una afectación de la igualdad? Es interesante porque, y acá empezamos a meternos con la crítica y con los primeros esbozos de una forma distinta de ver la igualdad. Porque es interesante porque si lo que pasa, o sea que hay más varones músicos que músicas, más choferes de colectivo varones que mujeres, más plomeros varones que mujeres, que eso pase puede llegar a ser entendido como una afectación de la igualdad. O sea, que haya determinadas profesiones a las que solo accedan varones y no mujeres, a las que solo accedan personas de tez blanca y no de tez oscura. Digamos, esto para algunos puede ser percibido como una afectación de la igualdad. Cuando digo para algunos, esto es interesante porque así como teníamos intuiciones fuertes de que la arbitrariedad es contraria a la igualdad, también algunos tenemos intuiciones fuertes de que ciertas situaciones que favorecen a ciertos grupos es contraria a la igualdad. ¿Sí? Hay un caso, a mí me gusta trabajar con el derecho comparado, hay un caso que es el caso Plyler versus Doe de la Corte Suprema de Estados Unidos, que Plyler se escribe P-L-Y-L-E-R, en el cual se estaba discutiendo una norma del estado de Texas que prohibía a los hijos de los inmigrantes que habían ingresado a los Estados Unidos de forma ilegal ir a las escuelas públicas. Y entonces hay un voto de un famoso juez de la Corte de los Estados Unidos, estamos hablando del año 1982, si no recuerdo mal, que es el juez Brennan, que dice que las políticas públicas, por ejemplo, vinculadas a migraciones, o por ejemplo las vinculadas a la contratación de empleados en empresas, ha sido bastante deficitaria en el sentido de que no ha impedido que una enorme cantidad de personas ingresen a los Estados Unidos en forma ilegal y que luego incluso sean contratadas para hacer trabajos en empresas, incluso a veces aprovechándose de esa situación de vulnerabilidad por haber ingresado ilegalmente al país. Lo que dice Brennan es, pero si nosotros en este país, que se compromete con la igualdad a través de la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, creamos regulaciones como la, por ejemplo, la que le impide a los hijos de los inmigrantes ilegales ir a la escuela pública. Lo que estamos haciendo a través de esa regulación es contribuyendo a la creación de una casta permanente de personas que no van a tener acceso a la educación y por no tener acceso a la educación no van a tener acceso a cierto tipo de actividad económica, no van a tener acceso a las universidades, no van a tener acceso a la participación política. Entonces, a través de este tipo de regulaciones, dice, y utiliza la palabra que yo acabo de mencionar, que es una palabra muy fuerte, dice, la regulación es la que está contribuyendo a la creación de una casta permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que la regulación que impedía a los hijos de inmigrantes ilegales ir a la escuela está aportando, digamos, a la conformación de un grupo en situación de desventaja estructural. Y dice, y esto, o sea, la conformación de un sistema de castas, que por supuesto ustedes lo relacionan con el orden social tradicional en la India, donde tu lugar de nacimiento dentro de una casta determina el resto de tu vida, lo que dice Brennan es la estructura social de castas es contradictoria con el principio constitucional de la igualdad. Y esta es una idea muy fuerte, muy potente, porque Brennan lo que me está diciendo es que la igualdad ante la ley es incompatible con la conformación de grupos que se encuentran en situación de desventaja respecto a otros grupos. Esta idea de igualdad es diferente, no es contradictoria,
no excluyente, pero es diferente a la idea de igualdad como trato no arbitrario. Porque la igualdad como trato no arbitrario, dijimos, tiene que ver con el derecho a no ser tratado de forma arbitraria por parte del Estado. Pero esta situación que describe Brennan, esta situación que nos pasó con la orquesta, es una situación distinta. Es una situación en la que la igualdad ante la ley parece estar siendo afectada por la cristalización de una situación de desventaja estructural de un grupo. ¿Sí? Esta idea de igualdad, que es lo que en la literatura vamos a ver como igualdad como no subordinación de grupos, tiene algunos elementos que la definen que no aparecían en nuestra idea de igualdad como no discriminación o como trato no arbitrario. Por empezar, para poder determinar que hay una afectación de la igualdad, inevitablemente tenemos que prestar atención al contexto. En el caso de la igualdad como trato no arbitrario, teníamos que prestar atención a la razonabilidad del criterio del requisito. Acá nos interesa el contexto, nos interesa lo que pasa de hecho. La igualdad como trato no arbitrario hace foco en el requisito y ver si el requisito es funcional al fin buscado. Pero esta idea de igualdad requiere un análisis y una observación de qué pasa de hecho. ¿Sí? Que la orquesta esté siendo conformada por varones blancos, a pesar de que fuimos muy meticulosos para no ser arbitrarios, no es un hecho irrelevante. Es un hecho que indica que hay una situación de desventaja de los grupos que no llegan a esa institución. ¿Sí? Puede ser el Congreso, puede ser la Judicatura, puede ser la orquesta. ¿Sí? Es interesante también que esta idea de igualdad requiere de una cierta noción de grupo. Fíjense que cuando hablábamos de igualdad como dato no arbitrario, solo nos importaba la razonabilidad del criterio escogido. Acá nos importa ver qué pasa de hecho con algunas personas a partir o como consecuencia de su pertenencia a ciertos grupos. Y otra cosa interesante, que es que estas situaciones de desigualdad, que llamamos de desigualdad estructural, porque son situaciones de desigualdad que a veces no están ni siquiera siendo provocadas por regulaciones que tienen la intención de perjudicar al grupo, sino por prácticas, no siempre, veo tu cara, Mariana, no siempre, o sea, hay veces que sí, hay veces que hay normas que buscan, bueno, eso sería el caso más fácil, pero fíjate, en el caso de la orquesta se nos hace más difícil porque no solo no había ninguna regla que impidiera a las mujeres ingresar a la orquesta, sino que además el Estado estaba haciendo todos los esfuerzos necesarios para evitar que las mujeres sean tratadas de forma arbitraria, por ser mujeres. Quiero decir, acá no había ni siquiera intención de discriminar, ¿sí? Y sin embargo hay una situación de desigualdad. ¿Querías decir algo, Mariana? Porque tenías el micrófono apagado, no sé si... Sí, que vos dijiste, vos marcaste el esfuerzo del Estado. Yo creo, yo a veces me refiero por ahí a lo legislativo, a los sistemas de enjuiciamiento. A veces veo como que por ahí a la vista no se vislumbra la desigualdad, pero en la práctica, para determinados grupos, es tremenda la desigualdad. Exacto. Y se ve, y lo ves, y, y, y es casi visible. Es decir, lo que trabajamos en esto de antemano lo advertimos, pero hay un grupo que no lo quiere ver o quiere mantener la cosa como viene hace mucho tiempo y en todo el mundo es igual. Como por ejemplo esto que marco siempre del tema de la falta de recursos en los veredictos absolutorios, que generalmente ese tipo de crímenes, las víctimas o las que tendrían que tener derechos son mujeres. En el universo de los casos en el que yo trabajé durante más de 10 años, es patrimonio de las mujeres ese rol, digamos. ¿No? Vienen
mayoritariamente mujeres, niñas, o si son varones tienen discapacidades o son menores de edad. Entonces, y esto lo vemos, los que estamos en esto, es fácil de advertir. Entonces uno dice, ¿cómo se diseñan? Yo es porque estoy con este tema por ahí, pero ¿cómo se diseñan estos sistemas, no? Conociendo estas nociones de igualdad, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, todo lo que vos decís. ¿Cómo ahora, en la actualidad, seguimos defendiendo este tipo de sistemas? La falta de enfoques de estos sistemas, de enfoques de género, de enfoques de niñez, de enfoques de discapacidad. Y bueno, estamos buscando herramientas complementarias, le damos una participación mucho más activa por ahí a las asesoras de menores incapaces, no solo para que asistan en el momento que declara esa víctima vulnerable, sino para que intervengan durante todo el proceso, porque tiene relación lo que digan, ¿no? Los jueces estamos obligados a fallar en función de estas vulnerabilidades de las víctimas en estos casos, y entonces necesitamos y los jueces o los jurados, ¿no? Esa información de calidad que salga de la prueba, libre de estereotipos, entonces las objeciones, entonces, es decir, hay mucho trabajar y hay mucho, me parece a mí, que hay que cambiar, y esto que vos nos venís enseñando hace tanto tiempo, es tan claro y deja tan en evidencia lo otro, que digo, cómo todavía hay voces que no lo Sí, proclaman lo contrario. No sé, mira, es que yo creo justamente que tu perplejidad respecto, digamos, de cómo puede ser que todavía esto no se vea. Mira, es que yo creo que justamente el problema profundo tiene que ver con nuestra comprensión de lo que significa la igualdad ante la ley. Mira, no tenemos mucho tiempo, pero a mí les sugiero ver, por ejemplo, no sé si conocen el caso de la Ciudad Futura. Es un caso que se dio hace unos años cuando Ciudad Futura es un partido político en Santa Fe. Y estamos en la época anterior a la reforma de la ley de cupos por la ley de paridad, ¿no? Estamos en la época en la que la ley establecía que los partidos políticos debían conformar sus listas de candidatos con al menos un 30% de mujeres. Y la Ciudad Futura, que es un partido político en Santa Fe, decide que la lista de candidatos que va a ofrecerle al electorado en Santa Fe va a estar compuesta en un 100% por mujeres. Esta decisión la toma el partido en una asamblea de la que forman parte todos los miembros del partido, varones y mujeres, y deciden que la lista se conformará solo por mujeres. La ley, recordemos, establecía un mínimo de 30% de mujeres, pero no decía que era un máximo, ni tampoco exigía que hubiera un cupo para varones, porque justamente la ley de cupos suponía o partía del supuesto de que eran las mujeres las que no accedían a los puestos electorales. Pero ¿qué pasó? El fiscal de Estado impugnó la lista. Impugnó la lista porque entendía que una lista conformada solo por mujeres no respetaba la igualdad ante la ley porque no había generado lugar para varones en la lista. Recordemos que la ley no decía nada sobre un cupo para varones porque justamente nada hace suponer que los varones se encuentran en situación de desventaja estructural en la política. La Ciudad Futura, digamos, apela a esta decisión, pide que se le reconozca la lista de candidatas en la elección. Los tribunales de Santa Fe no le reconocen la
la validez a la lista, y el caso llega a la Cámara de Apelaciones en lo electoral, en la Cámara Nacional Electoral. Y la Cámara Nacional Electoral, por 2 votos contra 1, le da la razón a la provincia y impiden que una lista conformada solo por mujeres. Pero si ustedes miran los fundamentos de la mayoría y la minoría, en ese caso, vas a ver que en el fondo lo que hay es una profunda discrepancia en torno a lo que entendemos por igualdad. Y por eso es que yo creo que esta discusión sobre qué entendemos por igualdad, si la igualdad es solo no discriminación o la igualdad es también no subordinación de grupos, es el tema, digamos, profundo que subyace a esta discusión. Entonces, lo que a vos te sorprende es que no todos tengan la misma intuición que vos tenés de que la desventaja estructural es contradictoria con la igualdad ante la ley. Porque hay otros que sostienen que la igualdad solo requiere de trato no arbitrario. ¿Se entiende? Entonces, este caso, si leen los votos de la mayoría y de la minoría, van a ver que la discrepancia es en torno a la idea de igualdad, porque en este caso, legalmente no estaba pasando nada contradictorio con la ley ni con la Constitución, porque el partido había decidido, si vos me dijeras, no sé, había miembros varones del partido que impugnaron la lista, no había ni siquiera afectación, es muy interesante. Es una discusión básicamente sobre lo que entendemos por igualdad. Bueno, A nosotros, sí. Ruth Bader Ginsburg, cuando le preguntaban cuál sería el número ideal de mujeres en la Corte, decía 9. Bueno, la Cámara Nacional Electoral estaría en desacuerdo con Ginsburg, porque diría, no, una corte solo de mujeres viola la igualdad. No, mire, lo que Ginsburg dijo es, si durante tantos años una corte formada solo por varones no violaba la igualdad, tampoco una solo formada por mujeres. Entonces, pero acá, en la Argentina tenemos una ventaja. Tenemos 2 ventajas para poder demostrar que esta noción de igualdad como no subordinación es una noción de igualdad que debe ser contemplada, por ejemplo, por nuestros jueces. Que es que, primero, que en la reforma del 94, cuando se introduce un artículo, que es el 75, inciso 23. Ese artículo, 75, inciso 23, que no quiero perder tiempo aquí buscando el texto, pero búsquenlo o quizás ya lo conozcan, es un artículo, primero que está ubicado, como ustedes saben, en el artículo 75, es el de las atribuciones del Congreso, ¿no? Que fue un poco una maniobra de la constituyente para introducir temas de derechos en otros lugares que no fuera la parte dogmática que estaba vedada de tocar por la ley de necesidad de la reforma. Pero ese artículo 75 y 23 dice que el Congreso puede sancionar normas, medidas de acción positiva para lograr una igualdad real de oportunidades de grupos en situación de desventaja. No lo dice con estas palabras, pero dice mujeres, niños, ancianos, personas con discapacidad y otros grupos. Entonces, yo creo que nuestra Constitución, al introducir ese artículo, nos está diciendo que, así como es cierto que la Constitución fulminaría cualquier trato arbitrario por ser contrario a la igualdad, como bien establece la Corte en toda esa doctrina que describí al principio, pero que también nuestra Constitución dice que la igualdad consiste en no perpetuar situaciones de desventaja estructural. Y lo mismo hace con el artículo 37, cuando justamente habilita acciones afirmativas en materia electoral para varones y mujeres. Entonces, esa es una ventaja. Nuestra Constitución creo que explícitamente defiende una idea de igualdad que comprende tanto el trato no arbitrario como las medidas contrarias a situaciones de desigualdad estructural. Y la otra ventaja respecto, por ejemplo, de la situación en los Estados Unidos, que la Constitución no dice eso, es que la Convención, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en varios casos se ha pronunciado por entender que la igualdad comprende ambos aspectos, comprende el aspecto de no arbitrariedad, pero también el aspecto de no subordinación. Y esto lo hace en 3 casos, yo creo, lo debe hacer en otros también, pero en 3 casos al menos, que son el caso González y otras contra México, que es conocido como campo algodonero, donde una situación generalizada de violencia contra la mujer, la Corte la entiende como una situación de afectación de la igualdad. ¿Por qué? Porque el grupo víctima de violencia es un grupo determinado, es el grupo de las mujeres y no otros grupos. Y el hecho de que esa situación de violencia y de vulnerabilidad se dé como consecuencia, por ejemplo, de estereotipos, de fallas del Estado en prevenir o evitar esa violencia, la Corte entendió que aquí había un problema de desigualdad estructural. En Atala, eso es en el año 2010, en Atala Rifo contra Chile, cuando se discute una situación, no puedo profundizar, respecto del grupo LGBTI, también la Corte desarrolla la noción de desigualdad estructural, en particular respecto de ese grupo. Y eso es 2012. Y en el 2016, en el caso Hacienda Verde contra Brasil, la Corte también identifica al grupo de personas en situación de pobreza estructural o pobreza extrema como una situación, en una situación de desigualdad estructural. ¿Y qué hace la Corte con todo esto? La Corte Interamericana entiende que este tipo de desigualdad, por ejemplo, requiere de una intervención estatal muy particular, que es una intervención estatal, esto lo hace en la parte en la que se refiere a las reparaciones, dice, no solo la responsabilidad del Estado tiene que ver con compensar a las víctimas, reparar a las víctimas hacia atrás, digamos, sino en producir cambios en las políticas públicas que permitan evitar que esto se siga produciendo. Esto es lo que la Corte Interamericana llama reparaciones con vocación transformadora. Esto no aparece tanto en nuestros tribunales nacionales, por razones que no puedo desarrollar mucho aquí, pero que yo creo que nuestros tribunales podrían inspirarse en este tipo de doctrina de la Corte Interamericana para entender también un tipo de intervención judicial. Un tipo de intervención judicial que en los casos de desigualdad estructural no solo mire hacia atrás a cómo compenso, cómo reparo hacia el pasado, sino cómo evito que esto se perpetúe. Y esto es lo que un poco me parece, hablando de aplicaciones o de implicancias, es una de las implicancias de esta noción de igualdad como subordinación. Sí, querías decir algo, Mariana. Que conveniendo nosotros estamos obligados, tenemos esa obligación de debida diligencia reforzada para prevenir estos crímenes, estos casos, prevenir, investigar, sancionar, erradicar. Entonces, exacto. esta obligación que va a tener distinto contenido según la etapa en la que estemos de la cuestión, del hecho, esa obligación a nosotros nos exige unas interpretaciones de los textos que tenemos distintas. A mí esto es muy gráfico, pero por ejemplo, nosotros siempre tenemos 5 días para dictar veredicto y sentencia. Pero el tema es que los códigos no te dan respuesta. Actualmente, ni los códigos de fondo ni los códigos de forma. Estamos yendo permanentemente a los convenios internacionales, a las convenciones, a las sentencias de la Corte Interamericana, a los documentos que se elaboran en función de los casos, como por ejemplo el reciente del caso de Olga Díaz, esa solución amistosa, y que nos dan herramientas. Entonces es como que los 5 días que nosotros tenemos para hacer el veredicto después, y son casos por ahí complejos, la problemática está cada vez más complejizada, y detectar estereotipos no es sencillo, y los tiempos nos ayudan a eso. Y lo que quiero decir es, esta obligación que tenemos por la convención, que por ahí, bueno, como no tienen esta obligación, pero nosotros tenemos esta convención de Belén para regionar este tratado, y a nosotros nos da una herramienta, es una herramienta súper poderosa, si se quiere, para hacer cambios y para proponer, porque nosotros lo vemos, los hechos nos muestran cosas, ¿qué nos dejan los casos? Y yo lo que creo es que si seguimos
como repitiendo las soluciones que son circulares, y los casos se repiten uno tras otro. En cambio, cuando uno va más a fondo y trata de buscar qué pasó acá, qué nos faltó, y lo expresa, y trata de ponerlo en consideración de otros organismos que están por encima nuestro, que tienen expertos, o que tienen gente que está estudiando el tema con más profundidad, y podemos ir avanzando y ir dejando atrás todas estas las prácticas estas que nos hacen como reciclar el problema, ¿no? No sé, esto es lo que yo voy viendo. Sí, estás tocando un punto que me sirve y te agradezco también para ir redondeando, porque yo había dicho que iba a terminar con aplicaciones, y esto que estás diciendo vos es una de las aplicaciones. Muchas veces se limita, digamos, la aplicación de estas ideas al diseño de lo que se llaman políticas de acción afirmativa o de trato preferente, cupos. Pero, por supuesto, una de las implicancias de reconocer a la igualdad como no subordinación es esa, pero también la que vos estás diciendo es de qué modo interpreto la ley, de qué modo diseño procedimientos, de qué modo pienso el rol del Poder Judicial. Todas estas, digamos, aspectos de nuestro sistema jurídico y de nuestras prácticas debería estar, digamos, nutrido por esta idea de igualdad. ¿Qué quiero decir con esto? Y poco para ir redondeando. La idea de igualdad como un trato no arbitrario, por ejemplo, dio lugar a un diseño de norma, un diseño legislativo, como por ejemplo los que yo mencioné, leyes antidiscriminatorias que impugnan a priori ciertos criterios, ¿no? Como prohibidos, ¿no es cierto? La prohibición de discriminar por raza, por sexo. Ok, pero si la igualdad se entendía también como no subordinación de grupos, el diseño de una ley antidiscriminatoria no puede agotarse en una lista de categorías prohibidas. Debería referir a grupos en situación de desventaja que requieren de acciones estatales para no perpetuar la desventaja, como hace el 75 ISO 23. Fíjate que en materia de técnica legislativa vos tenés ahí una diferencia radical entre el artículo 1 de la Convención y el artículo 75 ISO 23 de la Constitución Argentina. Dos formas de encarar problemas de igualdad diferentes, y está bien que sean diferentes porque se refieren a problemas diferentes. Y lo que vos decís también es muy interesante, y yo creo que es cierto. Digamos, la forma en la que interpretamos normas, por ejemplo penales, va a ser muy distinta si presumo o si parto de una idea de que la igualdad requiere de acciones estatales para revertir situaciones de vulnerabilidad de grupos, que si no parto de esa idea. Yo, por ejemplo, creo, y tiro una bomba antes de terminar, pero creo que el caso Fall, que es un gran caso y yo creo que es muy importante, pero creo que la Corte en el caso Fall perdió una oportunidad de hablar sobre igualdad. Pues fíjate que es un caso, no tengo tiempo de desarrollar en qué consiste el caso, asumo que saben, pero es un caso donde la Corte tiene que interpretar el Código Penal, vigente en ese momento, después modificado, pero y lo tiene que interpretar de forma tal que no se convierta la interpretación del 86 ISO 2 en una interpretación que contribuía a la perpetuación de situaciones de violencia contra la mujer. Y la interpretación que hace la Corte, yo creo que es correcta, pero no la hace fundada en la igualdad ante la ley, aunque lo hace implícitamente, ¿no? Implícitamente, por supuesto, habla de la violencia contra la mujer, habla de la judicialización innecesaria de los casos de aborto, digamos, no punible, pero es un típico caso en el que la interpretación de una norma podría ser diferente si partimos de la base de que la mujer es víctima de violencia estructural y que eso es una violación de la igualdad ante la ley. Entonces, interpretaciones de normas, diseño de procesos, vos dijiste lo de los 5 días, bueno, no es lo mismo
un procedimiento para determinar una afectación de igualdad como trato no arbitrario, que básicamente es observar la norma y ver su razonabilidad, que establecer la violación de una igualdad entendida como no subordinación de grupos, que requiere de una evidencia respecto de prácticas, de patrones de comportamiento social, de relaciones, de estereotipos, que eso no se puede hacer en un plazo de 5 días. Entonces, yo necesito diseñar procesos, necesito repensar el modo de intervención judicial, necesito repensar el modo en que los jueces van a imponer remedios para cada caso, para casos de desigualdad estructural. Bueno, hay una agenda por delante muy rica, muy compleja, pero bueno, el primer paso es decir, bueno, porque tenemos un problema de igualdad que antes no veíamos. Si la igualdad la veíamos solo como tratos no arbitrarios, no teníamos esta agenda. Esta agenda es el resultado de ver a la igualdad de otra manera, ¿sí? Así que hay que ir por este camino. hay mucho trabajo, yo creo que hay mucho trabajo desde el punto de vista del derecho procesal, desde el punto de vista del derecho sustantivo, desde el punto de vista del rol del Poder Judicial, la relación entre el Poder Judicial y el Poder Político, el control judicial de constitucionalidad, miles de aspectos, digamos, de nuestra práctica jurídica que van a tener que ser revisitados, repensados, reimaginados a la luz de una idea de igualdad que no es la que venía consolidándose en la jurisprudencia o en la legislación, ¿no? Sí. Así que bueno, yo, no sé, vos sos la que manda acá con el tiempo, pero no sé cómo estamos, pero según mi reloj estamos pasados la hora y media, pero no quiero, yo no tengo problemas en seguir, pero no sé cómo son los tiempos que ustedes manejan. No sé, Fernando y Camilo, ¿cómo estamos? Como ustedes quieran, estamos con el tiempo para que podamos seguir un poquito más. Bueno, no, yo simplemente quería redondear un poco con el tema de las aplicaciones y que ya lo hice, ¿no? Que esta discusión sobre estas dos ideas de igualdad, una idea de igualdad que, como dije, está, digamos, más presente, más consolidada, más desarrollada, y como dije al principio, tenemos mucha jurisprudencia, muy sofisticada, y creo que es una buena jurisprudencia. Solo que, como decía Genaro Carrió, no sé si se acuerdan de Genaro, que fue presidente de la Corte Suprema Argentina, un gran filósofo del derecho, decía, nadie toma la sopa con un tenedor, ¿no? O sea, el tenedor es muy importante y la cuchara es muy importante, pero siempre para cosas distintas. O sea, la idea de que la igualdad como trato no arbitrario me puede servir para casos de desigualdad estructural, ese es el error. O sea, hay muchos casos en los que el problema es un tema de arbitrariedad. O sea, si el Estado me dice, desde mi perspectiva, yo sé que es un caso controvertido, pero el caso que mencioné antes del notario guatemalteco, si el Estado me dice que para ser notario hay que ser guatemalteco, yo creo que ese es un caso de arbitrariedad. Yo creo que es un caso en el cual el Estado afecta a la igualdad por no justificar un trato diferente en un criterio razonable. Pero no es un caso de desigualdad estructural, porque los notarios norteamericanos en Guatemala no forman parte de un grupo en situación de desventaja estructural. ¿Se entiende? Entonces, usemos la cuchara para tomar la sopa y el tenedor para pinchar la carne. Pero el caso de nacionalidad para ejercer como notario, para mí es un caso claro de trato arbitrario que se soluciona con las herramientas que me provee la idea de igualdad como no discriminación. Pero el caso de las muertes de mujeres en Ciudad Juárez es un caso de desigualdad estructural. Es un caso de un grupo de personas que por su sexo resultan víctimas de violencia. Y no por otra razón, sino por ser parte de ese grupo. Ese es un caso de desigualdad estructural y por lo tanto es un caso en el cual las implicancias son responsabilidades estatales muy diferentes. La responsabilidad estatal frente a un caso de desigualdad como dato no arbitrario es que cese la arbitrariedad. La responsabilidad estatal en un caso de desigualdad estructural es que el Estado tome las medidas necesarias para revertir aquello que perpetúa la situación de desventaja. Son dos
ideas de responsabilidad estatal muy distintas, y si nos ponemos del lado del Poder Judicial, las órdenes que da el Poder Judicial en uno o en otro caso van a ser distintas, ¿sí? Entonces, creo que el punto de partida es hacer esta distinción entre ideas de igualdad, y el punto de llegada, digamos, es repensar, como decía Mariana, temas procesales, temas del rol del Poder Judicial, temas de cómo diseño leyes sustantivas. Como dije, una ley antidiscriminatoria prohíbe criterios irrazonables. Una ley que intenta combatir la desigualdad estructural va a tener que hacer referencia a qué tipo de derechos o de acciones deberían producirse para que un grupo en desventaja deje de estar en desventaja, ¿sí? Así que bueno, yo dejaría ahí, parece que con esto hay elementos como para pensar un rato largo, ¿eh? Buenísimo. Bueno, muchas gracias Mariana, gracias en serio. No sé si hay preguntas, estoy a disposición, pero ustedes dicen. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Como esto también va grabado. Hubo algunas preguntas, comentarios, pero creo que se fueron dando por respondidos a lo largo de la exposición. Bueno, perfecto. Igual estoy a disposición si en algún otro momento quieren seguir la conversación. Vale. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenísimo, muchas gracias. Hasta luego.